Hoy voy a hablar sobre los derechos que tiene o que le reconocen el Código Civil, la legislación general española, a una persona viuda respecto de la herencia de su cónyuge. Todo cuanto voy a comentar ahora es de aplicación a todo el territorio nacional, a excepción de aquellas comunidades que tienen su propia regulación en relación con herencias, ¿no? Y sucesiones, que son Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia. Esas comunidades tienen su propia regulación, pero lo que voy a comentar ahora, es decir, el Código Civil, es aplicable a todo el resto del territorio nacional. ¿Qué es lo que el Código Civil reconoce al viudo o viuda, a la persona viuda, respecto de la herencia de su cónyuge? Reconoce el derecho de usufructo sobre un determinado porcentaje en función de si los herederos son los hijos o son los padres del fallecido o no hay hijos ni hay padres. Por tanto, si no se establecen determinadas cautelas en el testamento, no recibe el usufructo de toda la herencia de la persona fallecida, de su cónyuge, no. Solamente el usufructo va a establecerse sobre un porcentaje, una parte de la herencia. ¿En qué consiste en primer lugar el usufructo? El usufructo es el derecho a usar y a disfrutar y a obtener las rentas o los frutos de aquello sobre lo que recae el usufructo. Por ejemplo, respecto a una vivienda, el viudo tendría derecho a vivir en esa vivienda o incluso tendría derecho a alquilarla y obtener el fruto de ese arrendamiento. La renta la podría cobrar la persona viuda. Si, por ejemplo, el usufructo recae sobre dinero, a lo que tiene derecho la persona viuda es a obtener los intereses o los rendimientos que ese capital produzca, y todo ello hasta que fallezca esta persona, el viudo o viuda. Lo que no tiene derecho es ni a gastar el capital ni, por ejemplo, a vender la vivienda, porque todos esos bienes que constituyen la herencia, sobre los que recaiga el usufructo, cuando el viudo o viuda deje de existir, fallezca, pasarán a los herederos. Dicho esto, respecto de qué porcentaje recae el usufructo si los herederos son los hijos. Pues si los herederos son los hijos, el usufructo únicamente recae sobre 1/3 de la herencia. Por tanto, a veces parece que pudiera entender la ciudadanía que el usufructo abarca toda la herencia. Pues no. Si los herederos son los hijos, el usufructo, salvo que se adopten cautelas en el testamento, solo recae sobre 1/3. Si por el contrario no hay hijos y lo que hay son padres del fallecido, el usufructo recae sobre el 50% de la herencia. Por tanto, podrá usar y disfrutar solo hasta el 50% de la herencia, el resto no. Y por último, si resulta que no hay ni descendientes, ni hijos, ni padres o ascendientes, sino que el heredero o heredera son terceros, en ese caso el usufructo llega hasta 2/3 del conjunto de los bienes de la herencia. Y ahora la siguiente pregunta, la pregunta que nos formulan en muchísimas ocasiones al consultarnos sobre cómo organizar su herencia, nuestros clientes, es: oye, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo puedo intentar garantizar que por lo menos mientras viva mi esposo o mi esposa pueda seguir disfrutando de todos los bienes que forman parte de mi herencia? Pues existe una posibilidad, una serie de cláusulas que se establecen en el testamento y que consisten en lo siguiente. Consiste en que, por ejemplo, si se trata de los hijos, se trata o se nombra herederos de, por ejemplo, la totalidad de los bienes de la herencia del padre o la madre a los hijos, pero con una condición, y la condición consiste en que mientras vive la persona viuda le permitan, y así se establece en el testamento, que ese usufructo sea sobre la totalidad de los bienes de la herencia. Es decir, yo os otorgo más incluso de lo que corresponde por ley, de lo que tendría obligación a daros, pero siempre y cuando vosotros dos hijos
garanticéis, no impugnéis y estéis de acuerdo con que el usufructo de vuestra madre o vuestro padre alcance a todos los bienes de esa herencia. Y vamos a preguntarnos, ¿qué ocurre si uno de ellos o los dos, si son dos hijos, no están de acuerdo e impugnan esa decisión de que el usufructo sea sobre el total de la herencia? Pues bien, en esos casos vamos a ver primero el supuesto de que sea uno solamente, por ejemplo, de los herederos que no esté de acuerdo. En ese caso, se le condena, es decir, se establece una cláusula en virtud de la cual quien impugne esa decisión, en ese caso, va a recibir estrictamente lo que por legítima le corresponde. No va a tener la herencia en los términos que el testador, el padre o la madre, ha establecido, sino que le va a dejar, por haberse opuesto a esa decisión de que el usufructo sea sobre el total, le condena a solamente la legítima estricta. Y ahora siguiente... ¿y qué ocurre cuando es solo uno el que no está de acuerdo e impugna esa decisión? Pues que, en ese caso, lo que le iba a dejar a él, si hubiera aceptado esa decisión, le acrece, se benefician el resto de los herederos que sí que han consentido y que han estado de acuerdo con la voluntad de su padre o de su madre. Ahora veamos qué ocurre cuando no aceptan ninguno de los herederos. En este caso, el ejemplo que ponemos eran dos hijos. Pues bien, en ese caso también se puede establecer una cláusula en virtud